La no linealidad material me afecta tanto K como F. Y medio que me afecta K como F en el mismo lugar, me afecta K por esto de acá. Fíjense que el resto de las cosas no tienen nada material. O sea, el jacobiano depende del elemento. La ubicación de los puntos Gauss depende de la geometría. B depende de la geometría, porque es U y derivadas de H. El único término que depende del material es C. Y eso es en respecto a acá. Entonces tendremos que hacer algo si queremos calcular el K correctamente debido a esta no linealidad material. Y en el lado de las F me cambia esto. Que para la clase anterior, para el material elástico, el S, el segundo de piola, es este tensor constante por Green-Lagrange, pero ahora va a dejar de pasar eso. Va a dejar de pasar entre comillas. Porque así como teníamos que plantear que Green-Lagrange es función de esto, en realidad piola es función de Green-Lagrange. Pero ya no va a ser muy feliz definirlo como un C por Green-Lagrange. Podemos llegar a plantear un C elastoplástico por Green-Lagrange, pero no necesitamos hacerlo y eso nos complicaría infinitamente la vida. O sea, teóricamente podemos, en cuanto a la implementación, habría que ver cómo plantearlo bien. Y lo que es más prolijo es hacer una función que yo le doy la deformación y me devuelve la tensión. Y eso es una relación constitutiva. Una relación constitutiva es una caja donde yo le meto ciertas variables de estado, como por ejemplo deformación, temperatura y tensiones iniciales, y me devuelve la tensión final. Esa es una caja donde yo le meto algunas cosas de lo que depende mi relación constitutiva, en nuestro caso deformaciones y tensión inicial, y con esas cosas me va a devolver una tensión actualizada. Y esa caja es mi relación constitutiva. Mi relación constitutiva no es este señor. Ese señor es parte de la relación constitutiva, está vinculado a la relación constitutiva, pero no es solo ese señor. La relación constitutiva es una función a la cual yo le doy deformaciones y me devuelve tensiones. Y entonces lo que vamos a hacer es una función a la cual van a entrar deformaciones y van a salir tensiones. Entonces vamos a hacer esta función P función de epsilon. ¿Se entiende a lo que quiero llegar? ¿Alguien se acuerda cuál es la idea de cómo hacían esto? ¿O cómo llamaban a esta función P función de epsilon? Estoy simplemente cambiando el tamaño mientras alguien me contesta. No, además de la relación constitutiva. Cualquier función que corresponde a esto es función constitutiva, me hablé mal. En esta materia y para el TP tienen que hacer la relación constitutiva elastoplástica ideal usando la función de fluencia de von Mises con endurecimiento isotrópico. Eso pedía el TP, que es lo que vieron en clase. O sea, hay muchas otras relaciones constitutivas, hay muchas otras, o sea, no solo que no tiene por qué ser elastoplástico ideal, puede ser viscoso, y si es elastoplástico no tiene por qué ser von Mises, hay muchas funciones de fluencia, y aunque fuese von Mises, no tiene por qué ser asociativo el flujo plástico. Entonces estamos viendo un caso particular, muy particular, de una función constitutiva para elastoplasticidad perfecta no, elastoplasticidad de von Mises con endurecimiento isotrópico.
Está mal cuando dije perfecta, porque si tiene endurecimiento, no es perfecta. ¿Se acuerdan cómo se llamaba este algoritmo? Para este caso particular. Radial return. Sí, Radial return es la segunda parte. ¿Y qué más habló? ¿Alguien dijo otra cosa? Lo mismo que Galo. Predictor, corrector. Están buenas esas palabras. No sé si creo que lo ven con esas palabras. Pero están buenos para justamente recordar cómo funciona y entender cómo funciona. Predice, y si está bien, está todo bien, y si está mal, corrige. Y dentro del corrector hay muchas maneras de corregir. Para nuestro caso particular, estamos corrigiendo haciendo el radial return. El radial return está dentro del corrector, pero hay otros tipos de correctores. Yo voy a intentar hablarles un poco de otras opciones sin meternos en mucho detalle para no confundir a la gente. Entonces, se llama predictor porque inicialmente predice. Y cuando predice, predice elástico. Es decir, hace un sigma. Un incremento, un sigma, que yo llamo sigma trial, y creo que Eduardo usa lo mismo porque es el nombre más común, que se llama trial justamente porque es una prueba, trial de inglés, y prueba un sigma. Y lo prueba haciendo el sigma que tenía antes, más un incremento elástico, está mal, ahí vamos, que lo calcula como el C elástico por mi incremento de deformaciones. Este señor es dato del problema. Fíjense que justamente vuelvo un segundo en mi algoritmo. Esto lo voy a usar dentro de F, y dentro de F arranco conociendo epsilon. Entonces, conozco el epsilon, donde el epsilon este es el epsilon en T más delta T, que voy a usar para calcular el P en P más delta T. Y si conozco ese epsilon y resolví mi paso anterior, es decir, epsilon en T es conocido, puedo despejar la variación de epsilon. Entonces, como conozco esto, variación de epsilon, llamo variación incorrectamente, el incremento de epsilon desde el último paso convergido hasta este, lo conozco. Y nótense que este es el último paso convergido, no la última iteración. Este sí puede tener iteraciones K, pero el que agarro acá tiene que ser el último epsilon convergido, no el de la última iteración. Así es como calculamos este delta epsilon. Delta epsilon es el delta de el último epsilon convergido hasta el epsilon que tenga en esta iteración. Entonces, vuelvo un segundo para atrás, le vuelvo a poner el K por las dudas para saber que eso depende de la iteración, pero el epsilon no. Es epsilon en T, no en T más delta T de la iteración anterior. El epsilon en T. En realidad esto no es, voy a borrarlo por las dudas. Esto igual no está de esa manera. Y lo que hago es, conociendo esto, entonces delta epsilon es igual a en iteración menos. Y así calculo delta epsilon y entonces entro en mi algoritmo conociendo cuánto es el incremento de epsilon. Y con ese incremento de epsilon predigo que el sigma trial de esta iteración es el sigma trial del último paso convergido más C por delta epsilon. Siempre esto de acá, lo repito porque es muy importante, son el último paso convergido. Porque la última iteración puede estar mal, y no puedo arrastrar valores que están mal cuando tenemos plasticidad. Porque en el medio de la iteración te puede plastificar un elemento que en realidad no plastificaba, y no puedo arrastrar que plastificó mi elemento que no plastificó. Le estoy aumentando deformaciones ficticias.
Entonces tengo que ir al último paso convergido y probar. De esta manera. Después de probar, es cuando me fijo si ese valor está bien o está mal. ¿Y cómo sé si el valor está bien o está mal? ¿Cómo sé si sigma, o sea, yo quiero ver, básicamente, ¿es esto igual a esto? ¿Son iguales? ¿Cómo sé si son iguales? Si el trial es realmente el incremento real, la nueva situación de sigma. Y te fijas que esté por debajo del sigma de fluencia. Para tener que calcular el sigma equivalente. Me fijo que esté por debajo del sigma de fluencia, el sigma equivalente, todo eso lo pongo entre comillas porque la realidad, la manera más prolija de decirlo es tengo que verificar que la función de fluencia sea menor a 0. El sigma de fluencia sirve, pero recordemos que este sigma trial es un tensor, o cuando lo ponemos dentro del algoritmo, no es un tensor, es un arreglo de 6 valores, pero tiene 6 cosas, no es un número. Entonces, no es un sigma que tengo que verificar, tengo que ver si ese estado tensional me queda debajo de la función de fluencia. El sigma equivalente tal vez es un poco más válido, pero tampoco me gusta mucho la idea de que existe siempre un sigma equivalente. No te digo que está mal, son temas míos de no me gusta el término. Pero bueno, calculás una función de fluencia y verificás después si esta función de fluencia para este sigma trial es menor o mayor a 0. Y acá vamos a jugar un poco con mi memoria, después chequeo si está bien. Creo que para von Mises esto es de esta manera. Vamos a dejarlo encima ahí. Y ahora denme un segundo que busco en donde lo anoté. Sigma, bien. Está bien, eso es la función de fluencia con Mises. Si tienen otra función de fluencia será otra cosa. Y ese es la tensión desviadora. Calculan la función de fluencia. Y si es menor a 0, if f es menor a 0, entonces es elástico. Y entonces se daba lo que estaba diciendo antes, que el sigma es igual al sigma. O sea, el sigma trial es realmente el sigma en la nueva iteración, pero en vez de arrancar por el sigma, voy a arrancar con el épsilon plástico. ¿Y cuánto es el épsilon plástico? Si es que estoy en esta situación. ¿Cuánto es el épsilon elástico? ¿Cuál es el orden de esto? El épsilon plástico es 0 y el épsilon elástico es el épsilon. ¿Cómo sabes que no plastificó antes y ahora estás haciendo un paso elástico? Que esto de menor a 0 no quiere decir que nunca haya plastificado. Simplemente quiere decir que ese paso fue elástico. Es decir, si yo hago un segundo el dibujo que ahora borro, si yo estoy haciendo así, descargo, y vuelvo a cargar, esta nueva carga fue elástica. ¿Sí? Ok, claro, bueno, los deltas. Los deltas. Entonces no puedo decir esto es igual a 0. Eso está mal. Es igual a lo que tenía antes. El delta es 0, como dijo bien Galo, y el delta es el delta total. Entonces tengo eso. Y el sigma es el sigma trial. Al revés, perdón. Sigma trial. Entonces, yo arranco proponiendo un sigma. Para ese sigma le calculo la función de fluencia.
dependerá de mi función de fluencia, cómo lo calculo, pero bueno, calculo cierta función de fluencia. Lo que están viendo ahí son Mises, pero pueden tener otra que será distinta. Y me fijo, ¿es menor a 0? Si es menor a 0, estoy en periodo elástico y entonces el periodo plástico no aumenta, la deformación plástica no aumenta, la totalidad del incremento es elástico y el trial es el nuevo signo. Por último, si quieren calcular el C tangente que voy a usar para la matriz de rigidez, es el C elástico. Si estoy en el elástico. Te hago ¿Sí? una pregunta, Felipe. ¿Sí? Esa verificación es punto de Gauss a punto de Gauss. Punto de Gauss a punto de Gauss. Sí. Vos podés tener dentro de un elemento un punto de Gauss plastificado y otro no. Punto de Gauss a punto de Gauss en cada iteración de cada paso de todo tu problema. Sí. Vas a entrar a esta función un montón de veces. Bien. Else. F es mayor a 0. O es menor a 0 o es mayor a 0. No tenemos otra chance. ¿Qué pasa si es mayor a 0? Voy a tener una deformación plástica. Bien. ¿Y qué más pasó? ¿Está bien que F sea mayor a 0? No, significa que el sigma trial va a hacer una corrección. Bien. Entonces, F mayor a 0 no quiere decir estoy en periodo plástico. Estoy en un lugar donde lo tengo que corregir. Porque la función de fluencia nunca puede ser mayor. Porque el estado tensional nunca puede ser mayor a la superficie de fluencia. Entonces, esto no quiere decir plástico. Estoy entrando en detalle simplemente para entender mejor. Es algo que tengo que corregir. Entonces tengo que hacer un corrector que está asociado a la plasticidad, pero la tengo que corregir, porque ese estado tensional que puse acá arriba es imposible. No puedo tener un estado tensional mayor a la superficie de fluencia. Tengo que corregirlo, y lo tengo que corregir de forma tal que vuelva a mi superficie de fluencia. Cuando mi material se está moviendo en el régimen plástico, se está moviendo sobre la superficie de fluencia. Entonces tengo que corregirlo para volver a la superficie de fluencia. Entonces cualquier cosa que haga de acá para abajo tiene que ser algo que logre que mi sigma esté sobre la superficie de fluencia. ¿Se entiende? ¿Sí? Bien. Y la manera que hacemos esto, necesitamos algo más, porque bueno, tengo que corregir y tengo que volver a la superficie de fluencia. Eso es por cómo funciona el tema, pero necesitamos información adicional, una ecuación adicional que me dice cómo vuelvo a esa superficie de fluencia. Porque la función de fluencia, lo único que me dice es si es elástico o si lo tengo que arreglar. Pero la función de fluencia no me dice cómo lo tengo que arreglar. Y lo que me dice cómo lo tengo que arreglar es la ley de flujo, que me dice que el incremento de formaciones plásticas es un lambda por la derivada de g respecto a sigma. Esto lo suelen escribir cuando están trabajando en mecánica del continuo como puntito y puntito, pero acá que estamos en elementos finitos haciendo incrementos discretos, lo llamo delta y delta, pero es la misma idea. Esto de acá es la ley de flujo, que me dice cómo hacer el tema del corrector, cómo volver a mi superficie de fluencia, y me dice cómo evolucionan mis deformaciones plásticas, y lo que ustedes ven es una ley de flujo asociativa, donde esa G es igual a F. Yo puedo usar o una ley de flujo no asociativa donde no vuelva o sea, que no vuelva, eso ahí quiere decir que
la deformación plástica es de una forma tal que el sigma vuelve perpendicular a G. Eso me dice la ley de flujo. La deformación plástica es una de forma tal que que el sigma sea perpendicular a G. G es una función cualquiera, cualquier cosa pueden meter ahí. En lo que ven con Eduardo usan leyes asociativas, donde este potencial plástico es igual a la función de fluencia. Pero nuevamente pueden usar leyes de flujo no asociativas y meterle acá cualquier cosa que les divierte. Cuando hacen esto y F es von Mises, eso es lo que llaman Radial Return. Radial Return no es el corrector plástico y Radial Return no es la función de fluencia. Radial Return es cuando hacen este algoritmo donde el potencial plástico es la función de von Mises, donde vuelven perpendicular a la función de fluencia de von Mises. Eso es Radial Return. Volver perpendicular a la función de fluencia de von Mises. En el TP les pide von Mises y les pide flujo asociativo, entonces a partir de ahora G y F van a hacer lo mismo. Voy a arrastrar este G simplemente por prología mía, pero saben que en el caso particular del TP, G y F son lo mismo. ¿Alguna pregunta hasta acá? Bien, si ahora sé que esto va de esta manera, estoy dejando a propósito como incógnita este, pero supónganse que conocen cuánto vale el lambda, el delta lambda. Voy a escribir lo mismo que tenemos acá arriba, pero bajo la nueva situación. ¿Cuánto vale? La derivada de G respecto de sigma la hacemos de forma analítica, ¿no es cierto? Correcto. G es siempre una función conocida. Y lo derivás analíticamente, y esto, no sé si ustedes le dieron un nombre. Yo lo llamo N. Pero no sé si ustedes le dieron un nombre. Entonces lo dejé de esa manera. No busqué un nombre para eso no encontré un nombre en las diapositivas de Eduardo. Pero bueno, G es algo, ponele que G es F. Si G es F es esto, y tengo que hacer la derivada de F con respecto a sigma, que esto es una función de sigma. Si es una función de sigma, lo puedo derivar respecto a sigma. Y es analíticamente calcular cuánto vale esa derivada. Si F es otra cosa, esto será otra cosa. Nuevamente, si voy rápido, párenme. Si voy lento, me pueden decir que acelere. Y quiero ponerme esto para ir en el mismo orden. ¿Cuánto vale ahora la deformación plástica en T más delta T? ¿Cuánto vale la deformación elástica en T más delta T? Y por último les voy a preguntar cuánto vale sigma en T más delta T. Asumiendo que saben cuánto vale esto, entonces esto lo pueden calcular si hacemos análisis 2, bueno, análisis tensorial, con análisis 2 no es suficiente, y esto lo podrían calcular porque conocen lambda y esa derivada que nos da la dirección. Entonces, si conozco esto, el siguiente término no es más que la deformación plástica que tenía más delta epsilon plástico. Pero F no habría que evaluarlo en algún sigma. ¿Qué sigma usamos? ¿El de trial? ¿El del paso anterior? El del trial. Claro, está bien.
Bien. El trial. Sí. Porque justamente, no sé cómo dibujan esto. ¿Alguna vez dibujaron una superficie de fluencia en este curso? No recuerdo. Sí, medio como en un plano, como un corte de la superficie de fluencia. Si lo dibujan en un plano es así, digamos. Y van avanzando de esta manera y se van afuera de la superficie de fluencia o de un cilindro. Claro, como si fuese el corte de un cilindro y cómo se expande el Ah, el cilindro. corte del cilindro, perfecto, ahí te entendí. Si es el corte del cilindro, lo dibujan en el espacio de las tensiones. Sigma 1, sigma 2, sigma 3. Y este es un cilindro. Y lo que hicieron es irse afuera, y cuando te fuiste afuera, querés volver perpendicular al radio. Pero perpendicular al radio es perpendicular, perdón, en la dirección del radio, no perpendicular al radio, en la dirección del radio, perpendicular a la superficie. Entonces tenés que saber esta superficie y este punto para saber cómo volver perpendicular a esa superficie. Tenés que saber esa superficie y ese punto, entonces estás evaluándolo en el trial para ir del trial perpendicular a la superficie. Claro, está bien. Bien, conociendo esto, ¿cómo sigo y cómo calculo el siguiente deformación elástica, la nueva deformación elástica? Y acá tal vez tendría que hacer una... Y es la resta de... El delta es la resta del delta total menos el delta plástico. ¿Cómo vas a hacer eso? Ah, podrías hacerlo de esa manera. ¿Está bien? Lo más normal es calcular el delta epsilon elástico. ¿De cuánto es el delta epsilon elástico? Acá sí, esto es creo que lo que querías decir vos. Sí, sí, eso. Que lo hacemos con deltas. Y ahora sí, esto es lo que tenía antes más el delta elástico. Que lo dejamos así. Y por último, ¿cómo ahora calculamos el sigma? Si quieren, lo hacemos de la misma manera. ¿Y cómo calculamos el delta sigma? Con el delta epsilon elástico y la relación constitutiva. La relación constitutiva elástica y delta epsilon elástico. Y esto lo voy a expandir un poco. Estoy simplemente copiando lo que tenía arriba. Y esto lo voy a expandir un poco. Menos CE por delta lambda y la derivada de G respecto de sigma. Lo único que hice fue, o sea, esta es la relación que ustedes conocen y vale siempre. Delta sigma es delta epsilon elástico por la relación constitutiva. Y ahora que ya sabemos cuánto vale delta epsilon elástico, lo puedo calcular, pero lo estoy expresando de esa manera, donde el delta epsilon elástico lo pongo en función del total y de la parte plástica. Y la parte plástica está en función de lambda. Todo esto para escribir cuánto vale ahora entonces del sigma en temas delta T. Y sigma en T más el delta. Sigma en T más el delta, que vale esto, que lo escribo acá. CE delta
epsilon menos CE. ¿Y alguien se dio cuenta que es esto acá? Es el sigma trial. Este es el sigma trial. Y por eso se llama corrector plástico. Y por eso se llama algoritmo predictor-corrector. Predije esto, estaba mal, lo corrijo agregándole esto. Me pasé, cuando calculé me pasé, cuando digo me pasé es estoy fuera de la superficie de fluencia, eso es inadmisible, entonces lo tengo que corregir y llevar de vuelta a la superficie de fluencia. Entonces le tengo que restar un pedazo que me lo traiga de vuelta a mi superficie de fluencia. Y ahora, si yo le calculo la función de fluencia a ese sigma, ¿cuánto me tiene que dar? 0. 0. Y esa es una manera de chequear que están haciendo bien su algoritmo. Hacen todo esto y si está bien, le recalculan la función de fluencia y les tiene que dar 0. Si no les da 0, están haciendo algo mal. No saben qué, pero algo mal. En el caso de Formices tal vez es medio sencillo, pero si alguno se va a dedicar a hacer plasticidad más complicada, está bueno chequear esto, porque cuando empiezan a meterles endurecimientos, inclusive Formices con endurecimientos, se pueden empezar a marear, y la manera de chequearles para estoy volviendo a esto, si es 0, está bien. Entonces pueden poner inclusive una línea en el código que haga con cierta tolerancia if abort, como que algo le pifiamos. Eso es una cosa que pueden agregar para chequear que su código esté bien o no. La otra razón que quería hacer esto era que justamente el trial es el predictor, predice como si fuese todo elástico. El CS es la relación constitutiva elástica, no nada que cambiar, o sea, nada que yo pueda ajustar, es la relación constitutiva elástica. G es la ley de flujo. Lo único que necesito calcular es cuánto valga lambda y cuánto valga lambda para satisfacer esto. El valor de lambda es un valor tal que logra que vuelva a la superficie de fluencia. Y ahí es donde empezaba el despeje de Eduardo para calcular lambda. Ese lambda es lo único que hace es buscar cuánto tiene que valer lambda para que cuando le calcule la superficie de fluencia sigma me dé igual a 0. Entonces, ahora sí vuelvo acá arriba. Cuando hacen toda esa teoría, buscan cuánto vale lambda. Y lambda lo voy a escribir ligeramente distinto a como lo tienen con Eduardo. Lo que tienen con Eduardo lo tienen en las diapositivas, lo pueden buscar si no les gusta. ¿Cuánto vale lambda? Depende de la superficie de fluencia, porque mientras más lejos estoy de la superficie de fluencia, más lo tengo que corregir. Y depende de la rigidez de mi material, porque qué tanto me pasé, medio que depende de la rigidez de mi material, y depende de, en un segundo, que mejor muevo eso para abajo para poder escribir un poco más, depende justamente de la función de fluencia, la rigidez material y de la ley de flujo. Cuando se mueva esto, sigo escribiendo, pero dense cuenta que si yo tengo otra ley de fluencia, otra superficie de fluencia, obviamente me cambia cuánto vale lambda, y si yo hubiese tenido otra ley de flujo, me cambia cuánto vale lambda, y entonces cuando escriben esto más general de lo que vieron, lo que llegan es que ese lambda, uy, qué lento que me están dando esto hoy, es la función de fluencia dividido
Esto se los tiro para que lo sepan. La derivada de la función de fluencia respecto a G por el tensor elástico por la derivada del potencial plástico respecto a sigma. Eso es delta lambda. En lo que vieron con Eduardo, hicieron este mismo desarrollo, solo que G es igual a F, y lo otro que hicieron fue ponerse a despejar lambda de forma linda y bonita y no como lo puse yo. Pero es lo mismo, es simplemente buscar cuánto tiene que valer lambda para que la función de fluencia valga 0. Y entonces, mientras más grande la función de fluencia, más tengo que corregir lambda, pero también depende de el potencial plástico y depende de la rigidez de mi material. Calculan lambda, que fíjense que ahora sí todos estos entran acá y todo es dato. F es cuánto calculé arriba, me pasé. Esto lo calculan analíticamente, en su caso vale S. Este lo calculan analíticamente, en su caso vale S. Y este es el tensor elástico, dato. Entonces, conocen cuánto vale lambda, calculan, usando la ley de Fluja, la nueva deformación plástica, calculan la deformación elástica, con la deformación elástica calculan sigma, y cuando llegaron acá, tienen sigma, que era lo que querían calcular. Y termina su función de su modelo constitutivo. Les dieron un epsilon y les devuelve cuánto vale sigma. Entonces, su modelo constitutivo es... Uy. Parece que algo le pasa a mi computadora hoy. Bien. Esto no estaría funcionando. Su modelo constitutivo, entonces es un modelo predictor corrector. Predicen y hacen un trial, una prueba, como si fuese elástico. Y se fijan, ¿estoy debajo de la superficie de fluencia o arriba? Estoy debajo. Si estoy debajo, es elástico y no tengo que hacer nada más. Eso es la solución. Si estoy por encima, lo tengo que corregir, porque es inadmisible que me dé mayor a 0. Entonces tengo que volver a un estado donde valga 0. Entonces, calculo un lambda tal que me devuelve mi tensión a la función de fluencia, a la superficie de fluencia. Calculo ese lambda es el que me dice cuánto es la deformación plástica, entonces puedo calcular elástica, puedo calcular sigma, tengo el nuevo sigma, me voy de la rutina y llegué acá. Todo lo que hicimos recién fue esa línea que antes solía ser C elástica por delta epsilon, por epsilon, perdón, no por delta. Antes solía hacer esto, ahora te voy a hacer todo este lío por el tema de la plasticidad. Y fíjense que no es necesario calcular el tensor constitutivo elastoplástico. No es necesario. Lo que necesito calcular bien es sigma. Porque si tengo bien sigma, tengo bien esto, y por lo tanto tengo bien F, y por lo tanto, por lo que dije antes, si calculo bien F, cuando converjo a la solución correcta. Si calculo bien F, de llegar a una solución, llego a la solución correcta. ¿Alguna pregunta de todo esto? Sí, el sigma i. Después de cada paso hay que actualizarlo, ¿no? Bien, ahora vamos a poco, estás hablando porque esto en el TP dice que tiene endurecimiento. Estás hablando de eso, ¿no? Sí, ahora ya no me acuerdo si tenía o no. Supongo, sí, Tenía. tenía endurecimiento lineal, ¿no? Sí. Y dejé todo el tema de endurecimiento para el final. Tenemos dos tipos de endurecimiento. El cinemático y el isotrópico, que tiene otro nombre mejor. Cinemático y isótropo. Bueno, endurecimiento e isótropo.
Creo que hay otro nombre. No importa. Si es cinemático, si es isótropo, lo que pasa es que justamente lo que estaba dejando pendiente, esto de acá no es constante y en realidad tengo que ponerle algo de ese estilo y ese sigma cambia con el tiempo. Y no solo cambia con el tiempo, sino que lo debería actualizar de alguna forma a ese sigma. Porque si no, o sea, cuando tenemos endurecimiento, el sigma depende de la deformación plástica. Entonces viene con una deformación plástica y entonces el sigma en T no es el mismo que la deformación en 0, sino que calculo acá un sigma, hago todo este lío para calcular un nuevo sigma y ahí me doy cuenta que no volví a la superficie de fluencia, porque si tengo más deformación plástica se me movió mi superficie de fluencia. Entonces, en realidad, tengo que volver a este. Entonces, el sigma I, si tengo endurecimiento isotrópico, me evoluciona con el tiempo. El TP no dice realmente cómo es ese endurecimiento isotrópico. Hay más de una manera de hacerlo. Lo pueden meter adentro de esto, que casi seguro que era lo que hacía Eduardo, o pueden hacer una especie de trampita y ponerlo como separado y decir que tengo una variable de endurecimiento por el módulo de mi deformación plástica. Voy a escribirlo de vuelta, pero más claro. Una, entonces me repito, una es meterlo acá adentro y la otra es separarlo como H iso por deformación plástica, módulo, de alguna manera. Si no te dicen qué es el módulo de deformación plástica, lo que vos quieras, hay distintas teorías respecto a cómo tomar de esto, pero a medida que van evolucionando las deformaciones plásticas, van calculando el H iso. Cuando esto se empieza a complicar y entonces tienen que hacer iteraciones acá adentro, de alguna forma, para actualizar la función de fluencia a medida que crece esto. Eso de iterar adentro lo tienen que hacer solo si su endurecimiento no es lineal. O sea, si este señor no es una constante, acá adentro tienen que iterar. Si el endurecimiento isotrópico no es lineal, y por lo tanto esta variable de hardening no es constante, en esa situación tienen que iterar acá abajo. En cambio, si tienen un endurecimiento isotrópico lineal, vieron con Eduardo la forma de hacer este algoritmo de forma tal que no tengan que iterar, y justamente este lambda le metieron esta variación de sigmas. No quiero hacer todo eso porque creo que se nos va demasiado tiempo, pero cuando vieron con Eduardo cómo calcular ese lambda, ya tuvieron en cuenta el hecho que la tensión de fluencia evoluciona. Creo que sí, casi seguro. Si no, lo veremos en otro momento. En otro momento quiere decir en febrero porque se nos acaban las clases. Pero me parece, por lo que vi pispeando lo que habíamos visto en las diapositivas, que ya lo tenía en cuenta, porque nuevamente como si asumís un endurecimiento lineal, no tenés que iterar y podés ponerlo de forma tal de que el lambda venga teniendo en cuenta ese agregado. Porque si es lineal, saben cómo aumenta sigma con la deformación plástica y por lo tanto lo pueden meter en el lambda que te dicta el aumento de la deformación plástica. Si es lineal, se puede despejar y creo que lo que vieron con Eduardo es justamente un endurecimiento isotrópico lineal y en ese caso este señor evoluciona, pero lo tienen en cuenta en cómo calculan lambda. Fíjense que su lambda no es mi lambda, porque en parte él despeja ciertas cosas y en parte le mete el hecho este. ¿Te contesté la pregunta, Galo? O sea, a ver, si yo verificase si el F da 0 y yo no actualizo este sigma I, no me va a dar 0. Cuando verificás este F Claro, es con... ese.
con este sigma i lo tenés que verificar. Tenés que calcular el F, no con el F que tiene arriba, sino con el F que tiene abajo. Cuando vos entrás acá... Por eso, o sea, si yo uso Acá lo escribí mal, tenés razón. Cuando entras acá, entras con eso, pero tenés que llegar a que el F con esto valga 0. Ahí es donde termina. O sea, tengo que hacer esa cuenta igual. Por más que ese delta lambda sea algo automático que ya me calcula cómo sería la variación del sigma i lineal, si yo después quiero verificarlo haciendo fd, tengo que cambiarle. Y ese valor lo tengo que guardar para cuando en el siguiente paso quiera chequear plasticidad, partir desde ahí. Sí, entre comillas. En realidad lo que tenés que guardar, es esto. Conociendo la deformación plástica, este señor es función de este señor. Vos tenés que, si vos conocés tu ley de endurecimiento, tu ley de endurecimiento te dice que justamente este evoluciona con las formaciones plásticas. Y ese color no se ve nada. La tensión de fluencia evoluciona con las deformaciones plásticas. Entonces, si guardaste tu deformación plástica, no tenés que guardar la tensión de fluencia, la podés recalcular. Podés también, inclusive, guardar de la tensión de fluencia. Ahora, la variable estado, la verdadera variable estado es esta. La tensión de fluencia es función de la variable estado de formación plástica. Claro, en nuestro caso, eso es una función simple, es una constante más una lineal con eso, pero habría que, Claro. de alguna manera, volver un escalar ese vector. Sí, por eso es lo que te decía, que me parece que en el TP no te decía nada. Lo que es común es que justamente sigma sea un sigma 0 más una constante, que es la variable de hardening, por lo que llaman deformación plástica efectiva, donde la deformación plástica efectiva es 2/3 de la norma del arreglo de deformaciones plásticas. ¿Por qué? Porque sí, hay explicaciones del por qué, pero casi todo es 100% arbitrario. Esto es muy común, ver este tipo de endurecimiento isotrópico, donde usan la deformación plástica efectiva. Pero me parece que en el TP no te lo aclaraba. Estaba intentando ver esto cuando se me crashó la computadora. No, eso así no lo aclaraba. Y de hecho no está el dato de cuánto valdría ese H ISO, supongo que lo inventamos. Sí. Sí. Estoy viendo ahora el TP, que no llegué a verlo. Te dan fuerzas, claro, inclusive te da la tensión de fluencia, pero no te dice cuánto vale el... Bueno, después me fijo a ver si exactamente, en la teórica nunca habló de esto tampoco, nunca dijo cómo evoluciona el endurecimiento. Así como existe una ley de flujo, existe, voy a volver atrás, una ley de endurecimiento, que es necesario de conocer antes de hacer todo esto. Es parte de tu relación constitutiva. Si vos planteás una relación constitutiva, tenés que plantear esta ley de endurecimiento. Me fijo después en clase a ver si propone esta o qué demonios proponía, si es que proponía algo. En las teóricas me refiero. Bien, una duda para todos, porque esto de acá no es una duda de cómo funciona, no debería ser una duda de cómo funciona todo esto, es simplemente qué relación material quiero, qué relación constitutiva quiero plantear. Dependiendo del material, será de forma distinta. Nuevamente, si ustedes tienen formices, quiere decir que cuando tienen sigma epsilon,
Si no tienen endurecimiento, es eso. Si sí tienen endurecimiento, es esto si es lineal. Y esta pendiente no es H ISO, pero está relacionada con H ISO. Proporcional a H ISO. Ahora, si tienen una ley de endurecimiento parabólica, hay que cambiar eso de forma tal de que sea una parábola de lo de arriba. Entonces, no es una duda o algo a descubrir cuál es la ley de endurecimiento, es algo que depende del material. Si es isotrópico, endurece de esa forma. Entonces, si yo llego hasta acá, o sea, si esto vale 20 y esto vale 30, cuando descargo y en 30 vuelve a plastificar. Si es isotrópico, que es lo que tengo abajo. El otro endurecimiento es el cinemático, que si es cinemático, si esto es 20 y esto, nuevamente, si esto es 20 y esto es 30, cuando vuelve y llega a 10, plastifica. Es decir, cuando es isotrópico, aumenta la superficie de fluencia para todos lados. Cuando es cinemático, lo que gano en una dirección lo pierdo en la otra. Y lo que vimos recién es cómo hacer endurecimiento isotrópico. Faltaría ver cómo hacer endurecimiento cinemático. ¿Me siguieron esto? Porque lo tiré rápido asumiendo que lo sabían. La falta de respuesta nunca sé si es que la pregunta es una boludez o es que es demasiado compleja. Una duda con eso. ¿Podría, digamos, darse el caso en el que en el cinemático endurezca tanto que después vos llegues a la plasticidad sin cambiar de signo en la tensión? No tengo ni idea, habría que preguntarle a los materiales y no O sea, tendría que tener respaldo físico eso, digamos, para... Sí. Numéricamente puede ser lo que se te cante. O sea, yo te puedo hacer un programa de elementos finitos que hace eso. Ahora, si tiene sentido o no, habría que preguntarle a alguien que sepa de materiales y no a mí, que no sé tanto de materiales. O sea, conozco algunos comportamientos de algunos materiales. No conozco ninguno que haga esa cosa rara. Claro. Me sorprendería mucho que tengas uno que haga esas cosas raras. No sé, no conozco. Sí conozco materiales que hacen el endurecimiento isotrópico o cinemático, pero eso es un extremo muy extremo. Inclusive hay muchos materiales, de la manera que estamos, paréntesis, decimos que estas dos cosas son paralelas, y hay materiales que no son paralelos y tenés que hacer una ley constitutiva donde no es paralelo. Y estamos asumiendo que tenemos un periodo elástico inicial. Hay materiales que arrancan en plásticos de comienzo y no tienen tramo elástico. O sea, hay que ver cómo se comporta tu material y después haces el modelo constitutivo para lo que sea que tengas. Me parece muy extremo tener algo que a partir de acá empiece a plastificar, pero lo que sí te puedo decir es que hay aleaciones que tienen un comportamiento así, así, así y así. Cargo, descargo. Hay aleaciones que hacen eso, pero no es plasticidad únicamente. Entonces, no sé. Y otra cosa una cosa es qué hace el material y otra cosa es cómo lo modelás. Estamos entrando en filosofía, pero el mismo hecho de decir que existe un material que plastifica ya es decir bastante. Modelás el material con un modelo elastoplástico. El material no es elastoplástico. No es que el acero es elastoplástico o que los plásticos plastifican, sino que el modelo de plasticidad de von Mises se ajusta al comportamiento del acero. El acero no es elastoplástico por naturaleza. Nosotros lo modelamos con ese modelo. Entonces, no sé, si hay un material que funciona de esta manera, que sé que existen, puedo usar un modelo elastoplástico con endurecimiento cinemático para intentar modelar esa vuelta. Habría que ver un poco más de detalle para ver si no estamos metiendo lío en el medio. Pero bueno, todo eso ya no es
modelación numérica, es modelación constitutiva, que no es lo mismo. Ese material que acabas de dibujar, ¿cómo se comporta con presión? Ese no tengo ni idea. Yo sé que se comporta de esa manera porque lo estaban planteando justamente para cargas dinámicas, porque hacer ese loop empieza a disipar energía sin generar deformaciones plásticas. Estaba muy en etapa de desarrollo, no se estaba utilizando, pero querían ver de justamente utilizar estas aleaciones para hacer disipación de energía, sin tener deformaciones plásticas. Pero no sé cómo se comporta. Vi una presentación en un congreso, me quedé tipo, eso parece magia, y el mismo tipo que lo planteaba, como justamente hacía materiales y experimentos, no entendía la física detrás del tema, como que, mirá, me da esto. No sé por qué me da, pero me da esto. Bien. Hasta recién, endurecimiento isotrópico. Si tenemos endurecimiento cinemático, tenemos que agregar ahí una pequeña filita y ese sigma trial tenemos que hacer el backstress. Entonces, tenemos que hacer un sigma backstress que era sigma trial menos alfa. Esto ya no sé cómo llamarlo por nomenclatura. En realidad, backstress, la tensión de backstress es alfa. Este sigma es un sigma corregido por endurecimiento cinemático. Vamos a escribirlo en castellano. Endurecimiento cinemático. Cuando si quieren agregarle endurecimiento cinemático, tienen que corregir el sigma trial, entre comillas, están haciendo un truco numérico, restándole el tensor de backstress, que este tensor de backstress, vamos a escribirlo así, este tensor alfa vuelve a ser una función de deformaciones plásticas. Entonces, a medida que evolucionan las deformaciones plásticas, muevo mi sigma acorde, y cuando entro acá, no tengo que entrar con S trial, tengo que entrar con el S corregido por ese endurecimiento cinemático. Y hacemos esto porque hacemos trampa. La realidad es que tenía una función de fluencia en 2020 y la función de fluencia se me modifica a, digamos, 3010, y en vez de desplazar la función de fluencia, lo que hago es asumir que la función de fluencia seguía en 20 y decir que ahora este punto lo desplazo a otro lugar. En vez de desplazar la función de fluencia, desplazo sigma para mantener una función de fluencia en 20 y comparar con la misma función de fluencia original. Eso es lo que estamos haciendo con esta cuentita acá. En vez de desplazar la función de fluencia, desplazamos el sigma para que nos dé lo mismo. Pero bueno, si tenemos endurecimiento cinemático, acá entra esta cosa y entonces en la función de fluencia la tengo que calcular con el sigma corregido, con la tensión corregida. ¿Me siguen? Bien. Dense cuenta que al hacer todas estas cosas, F no es el mismo F que teníamos antes. El F es otro F, y por lo tanto, la derivada de F con respecto a sigma ya no es simplemente S, porque depende de otras cosas, y entonces, depende cómo lo miran. Pueden decir que es igual, pero acá abajo, cuando usaban el corrector plástico, creo que lo voy a corregir, me voy a explicar de otra manera. Lambda
dependía de F y de la rigidez. ¿Sí? Si tengo hardening, como está en este gráfico, tengo una rigidez por ese hardening. Entonces tiene sentido que, aparte de la rigidez elástica, tengamos acá términos de hardening. Entonces, cuando tenemos endurecimiento, lambda no solo depende de cuánto me pasé la función de fluencia de la parte elástica, sino que depende de términos de hardening. Y qué agrego acá depende de qué endurecimiento tengo y cómo impongo ese endurecimiento. O sea, si el endurecimiento es isotrópico y lineal, es de una forma. Si es isotrópico y parabólico, será otra cosa lo que meto ahí. Porque cómo cambia la rigidez es otra cosa. El resto del algoritmo es exactamente igual, cambia cómo calculo ese lambda. Si tengo distintos hardenings, ese lambda lo tengo que corregir distinto. Lo tengo que calcular distinto para corregir mi sigma. Se me está haciendo súper tarde. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Último comentario. Yo les dije, no tienen que calcular C, pero acá hay un C. Y si lo quieren calcular, ahí tienen que calcular el C elastoplástico. No les pueden dar el C elástico a la matriz de rigidez. Pueden. Si ustedes quieren lograr la convergencia cuadrática de Newton-Raphson, le tienen que dar el C elastoplástico. Entonces tienen que, de alguna manera, calcular el C elastoplástico, que empieza a ser optativo, pero está bueno calcularlo por tema de convergencia. Entonces acá pueden calcular este C elastoplástico. Que esto es hacer una cuenta. Vieron con Eduardo que esto es el C elástico menos un bardo de cosas. C elástico por la derivada de G respecto a sigma, no me acuerdo esto de memoria, voy a poner algo tentativo. Para la gente del video, esto es tentativo, para ustedes no lo copien, es algo tentativo. Y volvemos a tener el C elástico, lo tengo por acá. N, G, sigma, veníamos bien. Bien. Derivada de G con respecto a sigma por C elástica por derivada de S con respecto a sigma, más menos goma. Y acá le sumamos el tema de hardening. Esto también lo vieron con Eduardo, y lo que vieron es que esa matriz constitutiva que la calculaban de esa forma era la matriz constitutiva que salía de mecánica del continuo. Es hacer cuentas. Fíjense que al final de la historia es hacer cuentas, porque es calcular estas cosas que ya tenían. Lo escribí mal, no copien esta cosa. Simplemente lo escribí para que tengan una idea. Esas cosas analíticas y temas relacionados con el hardening. Entonces, todo esto lo pueden calcular en las diapositivas de Eduardo, lo tienen bien calculado, pero eso es la que sale de mecánica del continuo, que no es la algorítmicamente consistente. Esta matriz, al no ser algorítmicamente consistente, les da la matriz tangente que saldría de mecánica del continuo, como si fuesen todos incrementos infinitesimales, pero no es la matriz tangente del algoritmo que mete pasos discretos. Entonces, hay otra manera de calcular esto, que es calcular la matriz algorítmicamente consistente, que tiene una pinta muy similar, que simplemente lo que hace es tener en cuenta que el algoritmo va pegando deltas discretos y calcula la tangente para ese delta discreto y no para el puntito. Es muy similar, les da cosas muy similares, pero por eso nuevamente hay gente que ni la calcula
porque ya de por sí la K es innecesario de calcular correctamente. Si le tirás esto, le tirás algo bastante aproximado, pero si querés acelerar la convergencia, tenés que calcular el tensor constitutivo, algorítmicamente consistente, que tiene otra pinta, y también vieron con Eduardo cómo calcularlo. Pero es hacer una cuenta y calcularlo. Ese tensor constitutivo algorítmicamente consistente, lo único que hace es tener en cuenta que estás haciendo un avance discreto y no estás calculando realmente la tangente de ese punto. ¿Se entiende esa idea? Y por eso cuando ven la de la mecánica del continuo es ligeramente distinta. En el caso de von Mises es sencilla de calcular esa matriz algorítmicamente consistente. En el caso de otras plasticidades no. Entonces, nuevamente, cuando se meten con plasticidades un poco más complicadas, en muchos casos les tiran de una la de mecánica del continuo. Total, no hace falta calcularla bien. Y cuando se meten en cosas muy complicadas, ni siquiera calculan esta y no la actualizan. Porque saben que pueden. Tarda más tiempo. En el caso de von Mises no cuesta mucho calcularla, así que calcúlenla. Les tiro el comentario de que si alguien se va a dedicar a plasticidades molestas, no sufran si no les sale la matriz algorítmicamente consistente para funciones complicadas. Lo único que hace es acelerar la convergencia y, comentario adicional, ni siquiera se puede demostrar que acelera la convergencia. Todo esto de calcular correctamente la matriz tangente es para tener la convergencia cuadrática de Newton-Raphson. Podés tener un caso donde calculaste cualquier cosa y converge más rápido todavía. Simplemente que si es cualquier cosa, no asegurás convergencia cuadrática. Si es la tangente, asegurás convergencia cuadrática. No asegurás la más rápida de las convergencias. Asegurás convergencia cuadrática. Bien, el resto es medio que buscar las fórmulas que vieron en las diapositivas de cómo calcular ese tensor elastoplástico y cómo calcular ese lambda, pero el algoritmo general es este. Volviendo un segundo a lo que teníamos antes. En la matriz tangente, si lo quieren hacer bien, en la KG lineal, calculan el C elastoplástico, que varía, y en la F calculan el tensor de Piola usando el algoritmo predictor-corrector, que ese sí es importante que lo hagan bien. Por eso está bueno chequear que vuelven a la superficie de fluencia. Ese tensor de Piola dentro de F tiene que estar bien calculado. El tensor constitutivo dentro de KG pueden pifiarle un poco. La solución a la que llegan finalmente es la misma. Paradigmas, que se fue y preguntaba si iba a durar 5 minutos. No, la clase no va a durar 5 minutos. ¿Alguna pregunta? ¿Están todos quemados? Un poco. Bien. Una consulta, viste que estuvimos hablando un poco sobre las funciones de fluencia, sí, de las tensiones de fluencia. O sea, nosotros vamos a tener que hacer un programa para cada caso de endurecimiento o tiene que chequearse en el algoritmo. No entendí. ¿Estás hablando del TP? El TP te pide endurecimiento a ver, ¿qué te pide? Isotrópico, sí. Solo No. eso, o sea, Sí, sí. simplemente pongo la tensión de fluencia para ese tipo de endurecimiento, ¿no? O sea, no tengo que analizar varios casos de endurecimiento. No, yo te di otras cosas para dártelas y para que sepas si a alguien le sirve. Pero para el TP Está bien. es solo endurecimiento isotrópico. Está bien, perfecto. Para el TP podés medio que ir copiando las fórmulas que están en las diapositivas de Eduardo. El resto de las cosas, hay muchas cosas que dije de generalidad por separado, y más que nada porque cuando yo hice este curso, después pasé a otras plasticidades y me costó un montón hacer el salto de lo que hacía con Eduardo y el caso general. Entonces te lo expliqué un poco más general por si alguien
le sirve. Está bien, perfecto. ¿Alguna otra pregunta? Bien, si se le sale esto, es el código completo de los dos TPs, y creo que no queda nada. Y los dos TPs, el TP2 y el TP3, que son los TPs del curso. No hay TP del resto de los temas, que son elementos estructurales, la viga de Kirchhoff, ni de cáscaras. Así que el TP sería esto. Los TP serían esto. Por ahí para consultas más adelante, ¿vos vas a tener alguna clase más o te contactamos aparte? No, o sea, en febrero yo voy a estar. Igual avísenme si quieren consultas de qué. Y si tienen dudas puntuales, inclusive te puedo intentar preparar algo para explicarlo lo más claro posible. Más que nada por la primera parte de no linealidad geométrica. La parte de plasticidad, como trabajé con plasticidad, eso creo que lo puedo explicar razonablemente bien. Lo otro me vendría bien que me la mandes antes para pensarlo. Pero después en febrero voy a estar. ¿Alguna pregunta de alguien? Bueno, feliz Navidad. Nos veremos dentro de como 2 meses en este cuatrimestre muy normal, donde cerramos un año sin cerrar el cuatrimestre.